Veamos el teorema de valor medio de Lagrange. Este teorema nos dice, tenemos f función continua en el intervalo cerrado AB y diferenciable, o derivable mejor dicho, en el abierto AB. Entonces existe un C en el abierto tal que f' en C es igual a f de B menos f de A sobre B menos A. Bien, ¿qué nos está diciendo entonces el teorema? Bueno, supongamos que tenemos una función continua, ¿no? Vamos a ponerla así, después puede volver a bajar. Y entonces lo que nos dice el teorema de Lagrange, tenemos que, bueno, mismas condiciones que el teorema de Rolle, ¿no? En este sentido de que continúa en intervalo cerrado y derivable en abierto. Y entonces supongamos que tenemos el AB, vamos a decir, lo tenemos acá, ¿no? A y B, pongámoslo por acá, AB. Bueno, lo que podemos ver es que f de B menos f de A sobre B menos A, nosotros podemos hacer una recta entre lo que sea que es f de A y lo que sea que es f de B. Si B está acá, va a estar por ahí. Bueno, uno lo que puede hacer es, si uno toma el punto este, que son los puntos del intervalo AB, uno puede hacer una recta, ¿no? Que pase por los dos puntos. Entonces, si uno hace la recta que pasa por los dos puntos, uno sabe que la pendiente es de esta recta que pasa por AF de A, BF de B, es justamente F de B menos F de A sobre B menos A. Esto es la pendiente de la recta que pasa por los puntos AF de A, BF de B. ¿Y qué nos dice Lagrange? El teorema del valor medio de Lagrange nos dice que la pendiente de esa recta tiene que ser igual a f' en un C intermedio. Bueno, nos está diciendo Lagrange que esto tiene que ser igual a un f' en un C. O sea, un C que esté acá adentro tiene que tener f' en C tiene que ser igual a esta pendiente. O sea, esto tiene una pendiente, que es esta, ¿no? Esta es la inclinación de la recta. Y lo que nos está diciendo es que la f en algún lado del abierto hay una recta tangente con pendiente igual a esto. Es decir, por ejemplo, lo podemos ver acá, acá también, ¿no? Entonces este podría ser un C, este podría ser otro C. Y lo que nos está diciendo es que siempre va a pasar eso, siempre va a haber un punto en el intermedio en el cual la tangente, la recta tangente va a ser igual que la pendiente de esta recta, podemos decir secante, ¿no? Que corta en estos dos puntos de la recta. Entonces, yo tengo una función, ¿no? Que va de el a b, y la función puede hacer cualquier cosa. Puede ir derecho, puede hacer así, pero no importa lo que haga, porque siempre en algún punto
va a tener que haber una recta tangente a la recta que une los dos puntos. Puede ser acá, en el caso de este puede ser acá, acá, allá. Lo que importa es que esto es de alguna forma hacer el teorema de Rolle, pero en vez de estar centrado en el cero, ahora lo que hicimos es inclinarnos. Nos inclinamos y aplicamos Rolle. Por eso es que la demostración de este teorema tiene que estar directamente ligada con el teorema de Rolle. Entonces, bueno, para demostrar este teorema, nosotros sabemos, tenemos una f que es continua y que es derivable en este abierto. Y sabemos que Rolle se cumple ahí, así que vamos a tratar de usarlo. El tema es que el teorema de Rolle nos pedía que f en A sea igual a f en B, y inclusive habíamos dicho que sea igual a 0, pero eso no es necesario, no es totalmente necesario, pero si lo hacemos en igual a 0 las cuentas van a ser más fáciles. Pero tenemos que pedirle esto y esto es lo que no ocurre en Lagrange, así que tenemos que reacomodar eso. Entonces lo que vamos a hacer es armarnos una G distinta a la F, pero que va a depender de F, va a ser f de x menos f de b menos f en a sobre b menos a por x menos a menos f de a. Esto tiene un sentido, porque veamos que g, bueno, primero g está en función de f, esta g es continua y derivable en la b porque está en función de la f, pero además, si nosotros evaluamos esta función en a, nos va a dar f de a menos f de b menos f en a sobre b menos a menos a, que acá ya tenemos un 0 menos f de a. Automáticamente vemos que esto es 0, y si esto es 0, todo esto es 0. Así que todo esto lo podemos tachar. Y f de a menos f de a hace que esto sea 0. Así que g de a es igual a 0. ¿Y qué ocurre con g de b? Bueno, va a ser f en b menos f de b menos f de a, b menos a, b menos a otra vez, menos f en a. Entonces, ¿qué ocurre? Bueno, b menos a se puede cancelar con este b menos a. Y luego tenemos que f de b menos f de b se cancelan, pero acá con este menos, ¿no? Esto es así, vamos a escribirlo bien. Con este menos y este menos se hace un más, y por lo tanto se van a cancelar todos. O sea, este se cancela con este con este, nos queda que es igual a 0. G de b es igual a 0. Entonces ahora sí, esta g cumple con lo que nos pedía Rolle, en particular nos cumple con que es igual a 0, que eso no era necesario, pero al obtener eso las cuentas se hacen más fáciles. Entonces, entonces lo que sabemos es que vale Rolle para esta g. Si vale Rolle para esta g, eso significa que existe un c que está en el AB abierto, tal que f' en c es igual a 0. Perdón, f no, yo estoy hablando de g. Esto es todo sobre g. Bueno, entonces lo que hacemos ahora es, ¿quién es g' de x? Bueno, tendríamos que derivar esto, porque nosotros definimos g así. Si derivamos g, entonces g' de x va a ser f' de x menos, bueno, acá, ¿qué vamos a tener? Esto se va a mantener igual, esta a se va a perder como constante, va a ser, la derivada de esto va a ser 0, pero la derivada de esto me va a quedar solo la constante que está multiplicando, que es justamente f de b menos f de a sobre b menos a. Y este menos f de a también es una constante y no queda nada más, solo nos queda f' de x menos f de b menos f de a, b menos a. Bueno, y entonces nosotros sabemos que por Rolle 0 es igual a g' de c. Pero ahora que, también podemos evaluarla en lo que nos quedó de derivar la función. ¿Y qué es? Bueno, es evaluar esto en c. O sea, va a ser g' en c, va a ser f' en c menos, bueno, y acá no hay nada que evaluar, es f de b menos f en a sobre b menos a. O sea, que 0 es igual a f' en c
menos f de b menos fn sobre b menos a. ¿Y qué puedo hacer? Pasar, por ejemplo, esto hacia el otro lado y nos va a quedar que f de b menos f de a sobre b menos a es igual a f' en c. ¿Y esto qué es? El teorema de Lagrange. Entonces esta demostración lo que hizo básicamente es dame cualquier f que cumpla con las hipótesis de Lagrange, ¿no? Que sea continua el intervalo a b y derivable en a b. Entonces lo que hago es, con cualquiera de esas f's, me armo una g que lo que hace es roleizar, lo llevo al teorema de Rolle a mi f. Esta g siempre cumple rol, entonces siempre va a cumplir con esto. Y una vez que cumpla esto, lo desroleizo, lo retorno a su forma general, o sea, la forma de f, como se escribía f, y una vez que lo devuelvo, automáticamente obtengo em, el teorema de Lagrange. O sea, simplemente utilizo roll para una g de este tipo y luego recobro la f, tras haber pasado por roll, recobro la f con Lagrange.